Buenos días. Les ofrezco disculpas porque hace unos minutos tuve unos inconvenientes con el teléfono que estoy utilizando para hacer este Periscope y he decidido eliminar la transmisión anterior que tuvo muchos defectos para hacer esta nueva transmisión en la cual pues quiero sintetizar pues las ideas que estaba comenzando digamos a desarrollar. El tema que quiero plantearles hoy es sobre la definición de qué es repúblico y el papel de los repúblicos en esta confrontación, en esta coyuntura que vive Venezuela. La gente de la falsa oposición, a quienes hemos criticado de manera contundente, nos califica de ser una secta. Hay quienes dicen que somos personas de la ultraderecha, como una manera de etiquetarnos y de tratar de descalificarnos desde antes de que el debate comience. Ahora, ¿por qué nos hemos caracterizado los repúblicos en Venezuela? Porque estamos planteando tesis que son lo opuesto, diametralmente opuesto a lo que plantea el Estado chavista y a lo que plantea la falsa oposición que se ha convertido en la pata colaboracionista de ese Estado chavista. Por eso nosotros, como es normal, como es natural, recibimos críticas tanto de los operadores del régimen chavista como los operadores de la falsa oposición. Y nos satisface recibir esas críticas porque eso valida la fuerza de las tesis que estamos planteando. Personas como Alberto Franceschi, como José Alberto Gil, como Ignacio de León, que son repúblicos, que somos repúblicos, amigos de este planteamiento como Wilfredo Bello, hemos explicado que el interés nuestro no es ir a un debate meramente electoral, sino plantearle, hablarle con claridad a Venezuela, plantear tesis que tengan la fuerza para salvar la República de Venezuela y no para seguir dándole concesiones, prórrogas y seguir estirando la agonía de lo que en lo que se ha convertido la destrucción de la República de Venezuela. Hemos explicado, por ejemplo, que Repúblicos no es un partido político. Yo diría que ni siquiera es un movimiento, porque no tenemos una estructura, una jerarquía. Acá no hay sumos pontífices, acá no hay cogollos. Repúblicos es una corriente de opinión de venezolanos que nos hemos nucleado en torno a una idea fundamental que es salvar por todos los medios posibles la integridad de la República de Venezuela y que hemos hecho públicamente planteamientos para defender tesis políticas que son totalmente opuestas a las que defiende el régimen chavista y a las que defiende la falsa oposición. Por ejemplo, nosotros hemos planteado una confrontación definitiva, un desconocimiento a la Constitución del año 1999, que es la Constitución que consagra al Estado chavista. Esa es la Constitución que defienden los elementos de la falsa oposición y la defienden por la vía de participar en las elecciones, la defienden por la vía de ejercer, de participar en ese juego de inmunidades a través de la Asamblea Nacional, a través de sus gobernadores, a través de sus alcaldes. Nosotros planteamos desconocer esa Constitución porque es el legado de Chávez, defender la Constitución del 99, participar en todos los eventos políticos que esta Constitución cobija, no es otra cosa sino coincidir con el Estado chavista, con el chavismo democrático, con el chavismo originario y con toda esta gama de vividores de la política con las cuales conviven los elementos de la falsa oposición. Frente a la tesis, por ejemplo, que plantea la falsa oposición, de una transición, planteando, por ejemplo, que vamos a salir de esto por una vía, digamos, pacifista, es no solamente desconocer la realidad, sino ir hacia una situación que lo que busca es mantener intacta la estructura del poder del Estado chavista. ¿Qué es una transición si no es otra? ¿Qué podría ser una transición si no es respetar los elementos del viejo régimen para que sobrevivan en el nuevo régimen? Ellos esperan, ellos confían, me refiero a la falsa oposición, a que de una manera generosa, bondadosa, el chavismo les otorgue no el poder, sino el gobierno. Que les monte un gobierno títere con cualquiera de estos elementos que están dispuestos a participar en esta farsa
mientras el chavismo controla todos los elementos de las mafias políticas y militares que son, en definitiva, los que tendrán el control, el poder del Estado. Entonces, frente a esa tesis de una transición que significaría no meterse, por ejemplo, respetar a quienes han saqueado Venezuela, darle inmunidades a quienes han asesinado a miles de personas en la calle, ¿verdad? Frente a eso, nosotros proponemos una ruptura con el Estado chavista, que significa destruir de raíz toda esta estructura que se nos ha impuesto y que de sobrevivir, pues seguramente augura 20 años más de barbarie. Frente a la tesis de las elecciones, hemos planteado lo diametralmente opuesto, ir a una abstención militante, no participar en las elecciones porque sabemos que es legitimar al Estado chavista. En oposición, en contrario, lo contrapuesto a lo que plantea la falsa oposición, que sigue buscando las maneras para engañar, para estafar a la gente y para convencerla que es necesario ir a votar. Nosotros inclusive proponemos que la abstención militante se debe traducir no solamente en el acto de no ir a votar de manera activa, sino de sabotear, de boicotear y de detener por todos los medios posibles eventos, farsas electorales como la que intenta convocar el régimen para el 9 de diciembre. Frente a las tesis que plantea el régimen, el Estado chavista y la falsa oposición de negociar, han sido 20 años y en estos 20 años han ocurrido varios episodios en los cuales ellos han intentado para validarse a sí mismos una negociación. Negociar con el régimen no es otra cosa que cohabitar. ¿Para qué? Para procurarse ventajas, privilegios que son los que ha ejercido esa clase política colaboracionista en los últimos 20 años. Frente a la tesis de la negociación y de la cohabitación con el régimen chavista, los repúblicos siempre hemos planteado confrontar, destruir, avanzar, derrocar al Estado chavista sin ningún tipo de negociación. Frente, por ejemplo, a tesis que plantean una supuesta ayuda humanitaria internacional como una manera de darle la oportunidad al chavismo para que administre estos recursos, inclusive como una forma equivocada que algunos países que son víctimas directas del influjo de millones de venezolanos, como el caso de Colombia, en lugar de atacar el mal de raíz, que no es otra cosa que derrocar, que remover al Estado chavista, entonces ellos plantean fórmulas que les permitan convivir con el problema. Por eso ellos están buscando dinero para ayudar a los venezolanos inmigrantes, lo cual es loable, suena loable, pero lo que están buscando es convivir con el problema, adaptarse a un problema que el chavismo les ha creado sin medir que esto va a tener un desarrollo mucho más grave en los próximos meses, en lugar de dirigir esos esfuerzos y los de otros países en el concierto internacional a derrocar y a remover a un Estado que es un Estado forajido, que es un Estado que se ha declarado en desacato de lo que es el derecho internacional, que es un Estado que patrocina el terrorismo, que vive del narcotráfico, pero que lamentablemente estas políticas de estos países lo que ha conducido es a una manera de tolerar una situación que no solamente afecta a los venezolanos, sino que los afecta a ellos directamente. Frente a esa tesis de convivir, ¿verdad?, de buscar una supuesta ayuda internacional humanitaria, los repúblicos hemos plantear una intervención militar internacional. Frente a las tesis conciliadoras, hemos planteado que la violencia y la fuerza, aun cuando no son deseables en el conflicto venezolano, son prácticamente inevitables y que solamente por la vía de una confrontación directa, por la vía de una alianza de factores civiles, militares, de fuerzas internas en Venezuela y de fuerzas y de ejércitos profesionales de países amigos fuera de Venezuela, solamente por vía de la fuerza será posible derrocar y deponer al Estado chavista. Esto, por supuesto, suena y es calificado por elementos de la falsa oposición como una manera, digamos, radical de hacer la política. Pero, ¿qué es lo que en realidad nos diferencia a los repúblicos del resto de esta clase política?
que nosotros no estamos dispuestos a participar en una feria de vanidades, que el problema no lo estamos planteando en torno a quién va a ser el líder. En nuestro caso, uno de los voceros destacados de estas tesis, de estas ideas, es Alberto Franceschi. Pero en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede ser el portavoz de estos planteamientos, y hay miles y cientos de miles de personas en las redes sociales que se han apropiado con toda justicia de estas ideas y que las propagan porque son las ideas que le dan una voz a millones de venezolanos que han sido engañados y que han sido estafados por la falsa oposición. Para los repúblicos no es un problema de medir la popularidad, sino de medir la fuerza de las ideas para hacerlas sostenibles, viables en el tiempo, y que en definitiva sea una tesis que nos permita salvar a la República. Ahora, no le tenemos ningún temor, al contrario, nosotros sí creemos que si por esto nos califican ser de derecha, bueno, nosotros creemos que solamente por la vía de un régimen de derecha, porque ¿qué es un régimen de derecha? No es otra cosa que lo opuesto a lo que tenemos. Un régimen de derecha sería lo opuesto a un régimen de izquierda, que es lo que gobierna en Venezuela, o a un régimen de izquierda cosmética, de una izquierda disimulada, como la que encabeza, como la que representa la falsa oposición. De manera que frente a esa izquierda disimulada, frente a esa izquierda barbárica que representa el Estado chavista, nosotros proponemos lo contrario. ¿Qué es un gobierno? ¿Qué es un régimen de derecha? Si no sería otra cosa que la defensa, por ejemplo, de los valores de la familia, frente a la barbarie del Estado chavista. ¿Qué es un régimen de derecha? Que no sea otra cosa que aspirar a una vida digna donde los ciudadanos puedan realmente ser respetados por el Estado, donde todos seamos iguales, pero no desde el punto de vista del dinero, sino iguales ante el imperio de la ley. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un régimen de derecha que no sea otra cosa que proponga, como lo hacemos nosotros, la privatización de la industria petrolera para ponerla en manos de inversionistas privados venezolanos y que la conviertan en una industria eficiente que pueda generar el empleo, la energía y los recursos para poder reconstruir a Venezuela, en oposición a quienes plantean seguir con el manejo estatal, con el clientelismo y con las prebendas de una PDVSA en manos del Estado venezolano? ¿Qué es un planteamiento de derecha, por ejemplo, como el que nosotros proponemos, que es la eliminación de las mafias, de las franquicias, de los partidos políticos? Queremos ir a una democracia, creemos en una democracia, en una república de ciudadanos libres, no en un sistema político que, como existía antes de la Constitución del año 99, bajo el imperio de la Constitución del año 61, un sistema político controlado por las mafias de los partidos. Creemos en una democracia que no tenga que pasar por todas esas aspas de ese clientelismo y de esas prebendas, sino que haya realmente poder en manos de los ciudadanos. Bueno, por estas razones es posible que intentando descalificarnos nos puedan etiquetar de derecha, pero nosotros creemos que si defender la tradición de los valores de la familia, si defender el orden, si recuperar a Venezuela, lo que queda de la República de Venezuela, significa presentar estas tesis que han sido validadas en muchos debates que han ocurrido en las redes sociales por millones de venezolanos, entonces nosotros tenemos que concluir que efectivamente Venezuela lo que necesita para salvar la República es una opción, es un régimen de derecha que pueda mantener, no solamente recuperar lo que sería el orden, la justicia, el respeto, sino por sobre todas las cosas, defender, mantener la integridad del territorio de la República de Venezuela, que hoy, con el balance de estos 20 años de chavismo, se ha perdido en manos no solamente del narcoestado chavista, sino en manos de esa falsa oposición. Nosotros presentamos una propuesta que es diametralmente opuesta a lo que hay en este momento. Y por eso el planteamiento que estamos defendiendo el día de hoy es que es necesario ir a confrontar y no a cohabitar y a convivir justamente con este Estado que nos ha llevado
a esta situación de barbarie. De manera que si oponerse a lo que hay en este momento es ser de derecha, nosotros decimos sin ningún complejo y sin ningún tipo, digamos, de restricción, que nuestra propuesta es poder construir con millones de venezolanos, civiles y militares, un régimen de derecha que salve lo poco que queda, que ha destruido el chavismo de esa república llamada Venezuela.